Bueno, el siguiente es un procedimiento para una medición aproximada del valor de una inductancia o bobina. La bobina es esta, es una bobina pequeña de un valor nominal de 4,7 milihenrios, más o menos 5%. Y el circuito es un circuito simple, la bobina en serie con una resistencia, ¿no? El generador de señal lo estoy sacando de este osciloscopio. Tiene un valor limitado, que son 823 milivoltios RMS. No me permite modificar mucho el nivel. Y seguramente que la corriente también es limitada, ¿no? Y tiene una impedancia de salida típicamente, ¿no? Entonces, lo que me obliga a, antes de hacer cualquier movimiento, limitar un poco la corriente para que esta señal sinusoidal no baje demasiado, ¿no? El circuito es un circuito simple, es este de aquí. Este es el generador de señales, que puede ser bueno, yo tengo este osciloscopio, ¿no? Pero podría ser un puente Wayne de onda sinusoidal, o pues hasta tal vez una onda triangular o cuadrada, ¿no? Estoy utilizando 1 kHz. El circuito es un circuito simple, esta es la bobina, sería con una resistencia, ¿no? Ahí se va a generar una corriente. Entonces, la señal en circuito abierto, proveniente del osciloscopio, son 830 milivoltios RMS, ¿no? Más o menos asumo una resistencia acá de un kilo ohmio para bajar un poco la corriente y que no me baje el nivel, como había dicho, ¿no? Entonces, de esa forma la corriente es 0,83 miliamperios de salida. Pero este osciloscopio debe tener una impedancia también de salida, ¿no? Tal vez 50 ohms, no sabemos, ¿no? En la práctica, esta carga de 0,83 miliamperios es poco probable que me baje mucho el nivel de la sinusoidal. Entonces, en la práctica, cuando yo ya he armado el circuito, el valor sí baja, ¿no? De los 830 milivoltios a los 717 milivoltios. Baja un poco. Lo que me importa a mí primero es determinar la corriente, esta corriente de aquí. Entonces, para eso voy a hacer una medición del voltaje en la resistencia. Yo utilizo simplemente mi osciloscopio en modo AC, perdón, mi multímetro, y hago una medición de este tipo, ¿no? En paralelo. Mido en la resistencia, el voltaje en la resistencia. Entonces, el valor que he medido es de 679 milivoltios. Y la resistencia en seriada, que es esta de aquí, que viene a ser nada menos que esta de aquí, igualmente la mido, pues, o sea, es nominalmente es de 1K, pero cuando tú la mides son 990 ohmios, ¿no? Siempre hay un margen de error. Entonces la corriente que se está generando es simplemente el voltaje entre las resistencias, 0,6858 miliamperios. Esa es la corriente que circula aquí por efecto de estos dos dispositivos, ¿no? Es una corriente AC. Entonces, lo que hay que tener en consideración aquí es que la bobina no es un inductor puro, o sea, lo más resaltante es que tiene una resistencia en serie. Esta es una representación básica de una bobina. Tiene también una capacitancia, seguramente, ¿no? Pero ante todo es esto. Entonces yo he medido la resistencia igualmente con mi multímetro eh, de la inductancia y sale 56 ohmios, ¿no? Entonces, esto tiene una representación compleja, ¿no? De la impedancia, que es 2pi, la frecuencia por la inductancia, el número imaginario más R, ¿no? Eso es típico, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el módulo de esta impedancia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el voltaje medido para calcular la inductancia, ¿no? El voltaje en la bobina viene a ser la corriente por el módulo de esta impedancia de aquí. Y el módulo de esa impedancia se calcula simplemente por la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, eh, el valor medido en la inductancia, es decir, aquí, igualmente con el multímetro, agarro y hago una medición en paralelo, ¿no es cierto? El multímetro tiene que estar en AC, ¿no? Y en el rango conveniente, ¿no? En este caso son 4 milivoltios, hay unos multímetros que son autorrango, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hago? Mío el voltaje en la bobina, me sale este valor. Y lo reemplazo simplemente, ¿no? En la fórmula anterior, que es esta de aquí, ¿no? Que es el voltaje es la corriente por la impedancia. Es decir, aquí el voltaje es la corriente que ya habíamos medido en la resistencia, que es la misma que circula por la inductancia, multiplicado por la impedancia. Entonces hacemos los cálculos, bueno, esto baja aquí, esto queda igual, lo elevo al cuadrado, quito la raíz, ¿no? Me queda esto, finalmente despejo 2πfl, que es la raíz de estos números. Y lo que hay que tener en consideración aquí es que la frecuencia que estamos utilizando es de 1 kHz, ¿no? Aquí está, frecuencia de 1 kHz. Entonces, 1 kHz es 10 al cubo, ¿no? Y hacemos, reemplazamos todo 2pi por la frecuencia que es 1 kHz por L, y sale el valor de la inductancia, ¿no? 0.0052 sale en henrios, ¿no? Porque estamos tratando en los valores en resistencia, de la resistencia en ese nivel más o menos, ¿no? No es en kilos, sino estamos trabajando todo en ohmios. Entonces, el valor que me sale de mis cálculos es 5.2 milihenrios, ¿no? La bobina tiene un valor nominal de 4.7 milihenrios, más o menos 5%, ¿no? Es decir, que teóricamente puede estar entre 4.465 y 4.935, que es muy cercano a lo que hemos calculado aquí, ¿no? Se sale un poco, pero sí da una buena idea de cuál es el valor de la bobina, ¿no? Si uno no cuenta con un medidor LSR, bueno, hay que hacer ese cálculo y va a tener una idea de cuál es el valor de la bobina que estamos utilizando, ¿no? Hay que tener en consideración siempre la representación de la bobina. La bobina es una inductancia en serie con una resistencia. Pueden haber unas capacitancias por ahí, parásitas, lo que fuese, pues esto es lo más importante, ¿no? Y bueno, esa es la forma en la que se ha determinado el valor de la inductancia en forma más o menos práctica, una combinación de ecuaciones y mediciones, y es el valor muy cercano a lo real. Es un método válido, ¿no? Ahora, claro que acá, en función a los valores que tengamos medidos, podemos variar, tanto sobre todo en la inductancia, podemos hacer una variación con la resistencia de limitación, podemos bajarla o subirla, ¿no? Para este caso, este valor fue el correcto, ¿no? Y el circuito es sencillo, pues, ¿no? Tengo mi generación de señal aquí, que es esta sinusoidal, a 1 kHz, eh, y alimenta directamente al circuito, y las mediciones las hago en AC con mi multímetro. Este es un multímetro, no es True RMS, pero todas las mediciones son hechas con este sistema, entonces no va a haber problema, ¿no? En las ecuaciones.